Muy amados hermanos y amigos con quienes tenemos la bendición de comunicarnos en este día, les saludamos en el nombre del Señor y deseamos para ustedes, para todos, grandes bendiciones de nuestro bendito Dios y Padre, ¿no? Sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Quiero invitarle a que abra conmigo las Escrituras, quienes puedan. Segunda de Corintios capítulo 12, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 12, el versículo 14, hermanos. El versículo número 14. Solo vamos a leer ese versículo y vamos a trabajar en eso este día por la gracia del Señor. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, dice el apóstol, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Podríamos leer una vez más, ¿qué le parece? He aquí dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque, esta frase es muy importante, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues dice, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. Decimos amén al Señor. Sobre la primera frase, solo un breve comentario. Cuando el apóstol dice, voy a ir a ustedes, dice, no les voy a hacer gravoso, porque dice, no busco lo de ustedes, sino busco a ustedes. Es interesante porque cuando se tiene un rebaño, lo explicó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10. Cuando se tiene un rebaño hay dos tipos de cuidadores del rebaño, hay dos tipos. Hay un grupo que son lo que el Señor Jesucristo llamó los asalariados. Y esos que buscan, hacer un trabajo, permanecer un tiempo y recibir un salario, recibir un ingreso, recibir dinero a cambio de lo que hacen. La preocupación de un asalariado no es la oveja, porque no son suyas las ovejas, porque no aman a las ovejas, puesto que no le pertenecen. Solo ven a las ovejas como un medio para que, cuidándolas, haciendo un trabajo, entonces a cambio reciban una remuneración, reciban un ingreso. El Señor dijo, están los asalariados que no se ofrecen, no se ofrendan, no se dan en amor por las ovejas, porque las ovejas no son suyas, dice. Entonces, si ven venir al león o al oso, dice, huyen del peligro, huyen, porque las ovejas no son de ellos. Pero el Señor dijo, hay otro tipo de cuidadores de las ovejas, que se llaman pastores. Y respecto de los pastores, hay uno que es el príncipe de los pastores, a quien hace alusión el apóstol Pedro. Y ese príncipe de los pastores, él dice, miren, yo quiero presentarles o quiero presentarme, yo soy, dice él, el buen pastor. No solo pastoreo, yo no solo cuido las ovejas, no, yo soy el buen pastor, dice. Y el buen pastor se identifica o se caracteriza, es reconocido porque el buen pastor da su vida por las ovejas.
porque ama las ovejas, porque siente que las ovejas le pertenecen, porque no busca servirse de las ovejas. El obrero de Dios, un pastor con llamamiento santo, un hombre de Dios que vive cuidando de agradar al Dios de los cielos, nunca busca servirse de las ovejas, sino que él reconoce que ha sido llamado y puesto por el Señor para servir a las ovejas, porque en eso agrada al Dios de los cielos y recibe buen testimonio de los hermanos. Pablo le dice, yo voy a ir y no voy a ser gravoso, porque yo no ando buscando lo de ustedes. No, yo no ando buscando ni más plata ni menos plata, no. No ando buscando más atención ni menos atención. No ando buscando invitaciones para el asadito o aquello. No. Hay hermanos que se confunden. Hay hermanos que se confunden. Y creen que el reino de los cielos para ellos sí es comida y sí es bebida. Y la excusa que tienen, así como no, es para que nos reunamos en el Señor, es para que hablemos de la palabra, es para que oremos. Sí, pero preceden 10 o 15 minutitos de orar o de leer algo en la Escritura con 2 horas y tanto en que la mesa está llena de cosas y entonces los hermanos dicen, no, pues si lo hacemos con la intención de predicar o de hablar. No nos engañemos entre nosotros. El reino de los cielos no es comida, no es bebida. No, el reino de los cielos es poder de Dios, es justicia, es paz, es gozo. Así está escrito, hermanos. Y tampoco nos engañemos en términos de decir, no, yo voy a compartir con los hermanos, voy a estar con ellos y con este desayuno y con otro almuerzo, el de 11, porque así los hermanos están contentos. Bueno, varón de Dios, si los hermanos te eligieron, si los hermanos te llamaron y eres siervo de los hermanos, síguelo haciendo de esa manera, estará bien. Pero si el Señor te llamó, si tienes santo llamamiento de Dios y le sirves al Señor, no tienes que congraciarte ni con este, ni con aquel, ni con el otro. Tienes que agradar al Dios de los cielos, servirle a Él, honrarle a Él y cuidar entonces de estar en la voluntad del bendito Dios de los cielos. Pues bien, dicho de esta manera por el apóstol, cuando él dice yo no busco nada de ustedes, él establece una frase que debe servirnos hoy día para exhortarnos unos a otros. Cuando el apóstol dice, porque no deben atesorar. Usted lo vio en el mismo verso 14, en la parte final. Dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Está hablando de atesorar, de reunir riqueza. Eso está hablando. De conseguir un tesoro, el más grande posible, el más voluminoso, el de mayor valor. De eso está hablando. Y dice que no corresponde que sean los hijos los que busquen, trabajen y consigan ese tesoro para los padres, sino que ese es un trabajo de los padres respecto de los hijos. Son los padres, dice, los que deben atesorar para los hijos. Entonces surgen preguntas acerca de, bueno, pero exactamente de qué estamos hablando. Si los padres tienen que atesorar para los hijos, ¿qué significa? ¿Hay que establecer cuentas de ahorro? ¿Hay que juntar harta plata para cuando los niños sean jóvenes o adultos? ¿Hay que conseguir la posibilidad de hacer inversiones? ¿Hay que conseguir una buena cantidad de oro? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿De qué se trata? Mire, si quisiera y puede acompañarme,
Primera de Timoteo, hacia su lado derecho en la Biblia, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. Versículos 17 al 19. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17, dice: a los ricos de este siglo, los que tienen mucho dinero, de eso estamos hablando, que tienen mucho dinero, es para entender si se refiere a esto cuando el apóstol habla de que los padres deben atesorar para los hijos. Dice el 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Mire, las cuales, las riquezas, son inciertas. O sea, un día son y otro día no son. Sino, ¿dónde debe estar su esperanza? Sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice. Que hagan bien, que sean ricos en buena obra, dadivosos, generosos. Verso 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, inmediatamente que leemos esto, entendemos que cuando Pablo a los Corintios habla de que los padres deben hacer tesoro para los hijos, claramente no está hablando del dinero, no está hablando de riquezas materiales. ¿Se entiende así? ¿Verdad que sí? Muy bien. Si un poco hacia su lado derecho me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, versículo 7, Primera de Pedro 1:7, va a decir allí el Espíritu hablando por Pedro, para que dice, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Dice que la fe tiene más precio que el oro. Pero ahora va a referirse al oro, dice, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Bueno, la fe se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos importa especialmente la frase, el oro, dice, aunque perecedero. Por lo tanto, si el oro es perecedero, y las riquezas de que hablaba Pablo a Timoteo son también débiles, no son estables. Entonces, y el Espíritu habla por Pablo a los Corintios de que los padres deben atesorar para los hijos. ¿Cómo deberían atesorar en cosas tan débiles, cosas tan temporales, cosas tan inestables, cosas que no pueden mantenerse en el tiempo? Entonces, ¿cómo debemos ver la situación? ¿Cómo debemos hacerlo? Quiero permitirme en el Antiguo Testamento solo ver una palabra profética. Isaías capítulo 33, amados hermanos. Isaías capítulo 33. Por favor, los versículos 5 y 6. Isaías 33. Versículos 5 y 6 dice de esta manera: será exaltado el Señor, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia. Verso 6, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Aleluya. El temor de Jehová será su tesoro. Ya conocemos Proverbio 1:7 que dice que el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Job dice en el capítulo 28 que la sabiduría, más bien, que el temor del Señor es la sabiduría. O sea,
cuando dice aquí que la sabiduría y la ciencia van a gobernar, que es todo un anuncio de Cristo, hermanos. Lo que está diciendo entonces es que la riqueza, es que el tesoro tiene que ver con ese conocimiento del Señor. Tiene que ver entonces con ese gobierno de la sabiduría, la ciencia. Es esa palabra de Dios que gobierna nuestras almas, nuestras vidas, y nos lleva a Cristo y nos muestra al bendito Hijo de Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo cuando escribe precisamente a los Corintios? Segunda de Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. ¿Qué dice? Versículo 7 dice del capítulo 4, pero tenemos, dice, este tesoro. Y aquí ya empezamos con mucha claridad, juzgo yo. Empezamos con mucha claridad a bajar y a tomar el entendimiento de lo que el apóstol está diciendo a los hermanos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, pero dice que el tesoro lo tenemos. ¿Ahí de qué está hablando? Versículo 6, allí mismo. Versículo 6 dice, porque Dios el Padre, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, haciendo alusión a Génesis capítulo 1, verso 3, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. De nuevo, hagámoslo en el orden correcto. Versículo 6 dice que Dios, tal como lo hizo al comienzo, dice que Él ha permitido que su luz, la luz de Dios, la luz eterna de Dios, que es Cristo su Hijo, dice que Él permitió que esa luz resplandeciera en nuestros corazones, dice, para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué significa? Que por la palabra, la acción del Espíritu Santo, son alumbrados, dice Pablo a los Efesios, los ojos de nuestro entendimiento. Y empezamos a ver a Cristo como el Señor, y por el Hijo empezamos a conocer al Padre entonces y a ver la gloria de Dios. Y en el verso 7 va a decir, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, aleluya, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muy bien, está diciendo que el tesoro está ligado a la revelación de Dios que se manifiesta en Cristo, el amado Hijo. Y cuando conocemos al Hijo, en Él conocemos también al Padre. De ese tesoro aquí está hablando el apóstol. ¿De qué habló Jesucristo cuando habló de tesoro, hermano? Mateo, por favor, Mateo capítulo 6. Pudiera ser que este día aparezca como muchas, quizás, puede ser. Alguien podría decir, son muchas las lecturas, hermano amado, hermana. Con mucho amor, no tengo otra forma de mostrarte esta verdad. Porque no puede ser mi palabra la que te enseñe ni la que te dé claridad de nada. Tiene que ser la palabra del Señor la que hable. La única palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Entonces yo podría comentarte y hacer cierta referencia a los textos, pero tú vas a terminar diciendo, el pastor dijo, y no quisiera que nunca nadie lo dijera de esa manera. Quiero que te quedes hoy con el entendimiento que el Espíritu te va a dar, diciendo la palabra del Señor dice, o el Señor nos ha hablado y nos ha dicho
que los padres tienen responsabilidad. O si ya eres papá, dirás, los padres tenemos responsabilidad de atesorar para nuestros hijos. El punto es, ¿qué voy a atesorar? Jesucristo, en el capítulo 6 de Mateo, mire cómo lo dice en el verso 19, por favor. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque, atienda esto, hermano, hermana, por eso que hay que tener cuidado en cuál es el tesoro que todo papá y toda mamá debe entregar a sus hijos. Verso 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si alguien cree que tiene que trabajar mucho, si alguien cree que tiene que acumular una buena cuenta corriente o una cuenta de ahorro en el banco para dejarle a sus hijos, no hay duda que cada noche se dormirá, se acostará pensando en esa inversión y se levantará preocupado sin saber si aquello crece o no crece. Entonces, ¿qué dijo el Señor? No hagan tesoro en la tierra. No hagan tesoro en la tierra. Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 13, hermanos, capítulo 13. Mire por favor el versículo 44. Dijo el Señor, además el reino de los cielos, lo dijo el Señor Jesucristo, Además el reino de los cielos semejante a un tesoro. De esto está hablando el apóstol Pablo. Es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Dice que es el reino de los cielos semejante a ese tesoro que este hombre encuentra y dice que deja todo, vende todo, entrega todo, queda sin nada porque todo lo transforma en un medio para adquirir el terreno y adquirir por lo tanto el tesoro. Pero ese tesoro dice que es el reino de los cielos, es el conocimiento de la gloria de Dios, es la revelación de Jesucristo como Señor, es el entendimiento de que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que el Señor añada las otras cosas que son temporales. Mire los versículos 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró Así es el reino de los cielos. Mateo capítulo 19, por favor. Mateo capítulo 19, por favor. Versículo 16, hermanos. Versículo 16. Dice entonces, vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dijo, ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo el hombre, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y, atienda, tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. El verso 22 va a decir que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces se produce aquí en este texto, amado hermano, una enseñanza tan hermosa porque si el hombre tenía muchas posesiones, si era rico, si tenía dinero, si tenía seguramente porciones de, no sé si de oro u otras inversiones, el hombre era muy rico. Sin embargo, el Señor no le dice que es un hombre que tenga tesoro, sino que luego de conversar con él, corregirle algo que partió diciéndolo mal, cuando el Señor tiene que decirle, no hay ninguno bueno en la tierra, solo mi Padre que está en los cielos.
Pero luego le da instrucción y le dice, mira, ya que cumples algunos mandamientos, vas a tomar toda la riqueza temporal que tienes, la vas a transformar entonces en dinero y la vas a repartir, la vas a dar a los pobres. Y le dice, y tendrás tesoro en el cielo, O sea, hoy día, que es muy rico, que tiene muchas posesiones, claramente lo que le está diciendo es que no tiene tesoro todavía. Entonces, esto que hemos leído, hermanos, ¿por qué no lo aplicamos a aquella expresión del apóstol Pablo a los Corintios? Cuando dice, porque no son los hijos los que atesoran para los padres, sino los padres los que atesoran para los hijos. Le está asignando responsabilidad a cada papá, a cada mamá que vive en Cristo, que está en Cristo, a que deben tomar el tesoro, deben tener el tesoro, apoderarse de este tesoro y luego compartirlo con los hijos. Ya hemos intentado explicar brevemente de que este tesoro es la revelación de Cristo como Señor, como Rey, como el Todopoderoso. Ya hemos explicado que el tesoro es la manifestación del reino de Dios y su justicia. Ya hemos explicado o visto que el tesoro tiene que ver con obedecer a la palabra del Señor, hacer su voluntad, y de esa manera uno hace tesoro en los cielos, donde no entran los ladrones, donde la polilla y el orín no corrompen. Ya hemos dicho que todo aquello es el tesoro al que se refiere la palabra del Señor. No son riquezas temporales, no son porciones, trozos de lingotes de oro. No tiene que ver con eso, porque todo esto va a quedar acá, hermanos. Entonces la primera tarea para un papá y una mamá es tener convicción de que está atesorando, que tiene tesoro en su vida, de que el tesoro es parte de su existencia, de que está acumulando, guardando, que su tesoro está creciendo todos los días, que todos los días conoce más a Cristo, ama más al Señor, vive para Él, se santifica más, ora todos los días, escucha la palabra, comparte la palabra y el testimonio de Cristo. Todos los días el tesoro se va manifestando. Pero la segunda tarea es que ese tesoro se guarda, no se consigue, dice, para los hijos. Se atesora para los hijos. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Escuchamos la voz del Espíritu del Señor diciendo, por ejemplo, Proverbios 22:6, ¿no? Dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará del camino. O sea, es responsabilidad. Si quiere tener un hijo que ame al Señor, si quiere una hijita que ame al Señor, si quiere tener jóvenes que amen al Señor, es su tarea, santo hermano, santa hermana, formarlos en la palabra del Señor. Ese es el tesoro que usted tiene que compartir con ellos. Es el tesoro que tiene que estar en su vida y darlo a ellos todos los días. ¿Qué va a decir el Espíritu por Pablo a los Efesios? En el capítulo 6, verso 4, vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo hemos explicado ampliamente otras veces, que esto de no provoquéis a ira a vuestros hijos es no los expongan a la desobediencia, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. Entonces, ¿qué hace un papito, una mamá que ama a sus hijos? Atesora, aleluya, obediencia al Señor, obediencia a la palabra, come cada día de la palabra, está a los pies del Señor, pidiendo con humillación, con gran humildad, que el Espíritu gobierne su vida. Y todo lo que toma del Señor y todo lo que recibe, lo da a sus hijos. Como disciplina, como forma de vida, como instrucción constante. Y si en el camino algo no se da de manera correcta, alguien se sale de la disciplina, bueno, se le llama al orden en el amor del Señor, de la mejor manera, tratando de que aquel niño, aquella niña, el joven, la señorita, finalmente
tengan una confirmación del Espíritu de que son hijos del Dios de los cielos. Y que porque somos hijos, dirá el apóstol a los romanos, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Eso, hermanos, papito, mamita, eso es tu responsabilidad, amado. Es tu responsabilidad formar en el alma de tus hijos. No puedes tener ni un hijo ni una hija que no tenga pronto testimonio en su alma de que es hijo de Dios, de que es hija de Dios. Lo dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y agrega, y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Aleluya! Dígame si eso no es el más grande tesoro que una mamá y un papá pueden preparar, pueden guardar, atesorar para compartir con sus hijos. Dígame si una gran cuenta corriente, dígame si 10 carros del último modelo, si 20 casas establecidas en distintas ciudades del mundo, dígame si es comparable con este testimonio del Espíritu de que nuestros hijos son hijos del Dios de los cielos y que porque son hijos, entonces tienen herencia con el Padre, aleluya, en el reino de los cielos. Amados, en el amor del Señor, les exhorto a escuchar la voz del Señor. No son los hijos los que atesoran para los padres, dice el apóstol, sino los padres atesoran para los hijos. Clamo hoy para que el Espíritu Santo del Señor trabaje en sus vidas. Y si alguno había descuidado esta área de su trabajo, esta área de su vida diaria, en el nombre del Señor sean exhortados a iniciarla hoy mismo. Y a partir de mañana, tu trabajo de atesorar en tu alma primero y compartir enseguida con tus hijos sea un compromiso serio, definitivo, delante del Dios de los cielos. Seas bendecido, hermano, seas bendecida, mi hermana. El Espíritu del Señor te ayudará y te guiará a la victoria en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor.